Bienvenidos al curso Fundamentos de la Ley número 16.744. Seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Clase 6. Prestaciones del seguro. El seguro de la Ley 16.744 otorga tres tipos de prestaciones: preventivas, médicas y económicas. Revisemos las prestaciones preventivas. El organismo administrador presta asesoría a las empresas afiliadas en materias de prevención de riesgos y da recomendaciones de medidas de seguridad y de higiene industrial con el objeto de salvaguardar al trabajador y prevenir riesgos en su lugar de trabajo. Dentro de estas actividades se encuentran las asesorías para la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos presentes en los lugares de trabajo, la prescripción de medidas para controlar esos riesgos, la realización de actividades de capacitación a las entidades empleadoras y a sus trabajadores, particularmente a los miembros de los comités paritarios de higiene y seguridad, y la realización de exámenes médicos a los trabajadores expuestos a determinados agentes de riesgo, tanto ocupacionales como de vigilancia de la salud. En cuanto a las prestaciones médicas, los trabajadores que sufran un accidente del trabajo o una enfermedad profesional tienen derecho a recibir, de manera gratuita hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas, las siguientes: atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio; hospitalización, si fuese necesario, a juicio del facultativo tratante; medicamentos y productos farmacéuticos; prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación; rehabilitación física y reeducación profesional; los gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de estas prestaciones de acuerdo a la indicación del médico tratante. Y con respecto a las prestaciones económicas, el derecho a recibirlas se adquiere en virtud del diagnóstico médico correspondiente, por lo que no es necesario que el trabajador las solicite. Dado que tienen por objeto reemplazar las rentas o remuneraciones de actividad del trabajador, la continuidad de ingresos que debe existir entre remuneración y subsidio, o pensión o entre subsidio y pensión, constituye un principio rector de su otorgamiento. Asimismo, dado que la unidad de tiempo para el pago de las remuneraciones en caso alguno puede exceder de un mes, la periodicidad de pago de estas prestaciones no puede ser superior a 30 días. Las prestaciones económicas que contempla la Ley 16.744 son: por incapacidad temporal, subsidio por incapacidad laboral; por incapacidad permanente, indemnización global y pensiones de invalidez parcial o total; y por fallecimiento del trabajador o pensionado inválido, pensiones de viudez de la madre de los hijos de filiación no matrimonial, de orfandad y de los ascendientes que causaban asignación familiar según corresponda. Dentro de las prestaciones económicas están aquellas asociadas a una incapacidad temporal y las que aplican cuando existe una incapacidad permanente. Se considerará incapacidad temporal aquella provocada por accidente del trabajo o enfermedad profesional, de naturaleza o efectos transitorios que permita la recuperación del trabajador y su reintegro a sus labores habituales. La incapacidad temporal da derecho al pago de un subsidio. El subsidio se pagará durante toda la duración del tratamiento, desde el día en que ocurrió el accidente o se comprobó la enfermedad, hasta la curación del afiliado o su declaración de invalidez. La duración máxima del periodo de subsidio será de 52 semanas, prorrogables a 52 más cuando sea necesario para un mejor tratamiento o para atender la rehabilitación. En el caso de las prestaciones por incapacidad permanente, lo primero es tener claro cuándo corresponde dicha evaluación. Se considerará invalidez el estado derivado de un accidente del trabajo o enfermedad profesional que produzca una incapacidad presumiblemente de naturaleza irreversible, aun cuando deje en el trabajador una capacidad residual de trabajo que le permita continuar en actividad.
Las prestaciones económicas por incapacidad permanente requieren que se haya completado el proceso de evaluación de dicha incapacidad. La evaluación de la incapacidad, presumiblemente permanente, producto de un accidente del trabajo o trayecto, la realiza el organismo administrador al que se encuentra afiliado el respectivo empleador. En tanto, la evaluación de la incapacidad presumiblemente permanente, producto de una enfermedad profesional, la realiza la COMPIN, correspondiente al domicilio de la empresa. Para definir la prestación es necesario asociarla a un grado de invalidez. Definiremos como inválido parcial a aquella persona que ha sufrido una disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, igual o superior a un 15% e inferior a un 70%. Si es igual o superior a 15% y menor a 40%, corresponde otorgar una indemnización cuyo máximo es 15 veces el sueldo base. Si la invalidez es mayor o igual a 40% y menor a 70%, corresponde una pensión parcial equivalente al 35% del sueldo base. Por otra parte, se considera inválido total a aquella persona que ha sufrido una disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, igual o superior a un 70%. En este caso, corresponde una pensión total equivalente al 70% del sueldo base. Gran inválido es aquel que requiere del auxilio de otras personas para realizar los actos elementales de su vida. Estas personas reciben una pensión que puede ir del 90 al 100% del sueldo base. Las pensiones de invalidez se pagan hasta que el beneficiario cumpla la edad para pensionarse por vejez. A partir de esa fecha, comenzará a gozar de la pensión de vejez. Si la pensión por invalidez se inicia después de cumplida la edad de jubilación, esta pensión será permanente y durará hasta la muerte del beneficiario. Si el accidente del trabajo o la enfermedad profesional producen la muerte del afiliado, o si fallece el inválido pensionado, tendrán derecho a percibir pensiones de sobrevivencia la cónyuge sobreviviente, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del causante, el viudo inválido, los hijos del causante u otros beneficiarios. A falta de los beneficiarios antes señalados, los ascendientes y demás descendientes del fallecido que le causaban asignación familiar tendrán derecho a una pensión similar a la de orfandad. Para tener derecho a las pensiones de supervivencia, los beneficiarios indicados deben cumplir requisitos que están establecidos en la normativa legal. Hemos terminado la 6ª clase. Veamos lo que has aprendido.